Buenos días, profesor, compañeros. A nuestro grupo le correspondió el tema de cavidad oral. Esperamos que la exposición sea de su agrado y le sirva para su aprendizaje. Gracias. El aparato digestivo va a estar formado por el tubo digestivo y sus estructuras anexas. En el tubo digestivo vamos a encontrar la cavidad oral, faringe, esófago, estómago, intestino delgado y el intestino grueso. Y en las estructuras anexas vamos a encontrar lengua, dientes, glándulas salivales, hígado, páncreas y vesícula biliar. La mucosa digestiva va a cumplir funciones de secreción, absorción, barrera y protección inmunológica. La absorción, la cual se da mediante el epitelio de la mucosa, por ejemplo, vitaminas, agua y electrolitos. La secreción, la cual se da por el revestimiento del tubo digestivo que secreta enzimas digestivas como ácido clorhídrico y anticuerpos. La función de barrera, la cual impide la entrada de sustancias nocivas, anticuerpos y patógenos. Y la protección inmunológica, que es la primera línea de defensa inmunológica. Cavidad oral. Comprende estructuras que incluyen lengua, dientes, periodonto, glándulas salivales principales, glándulas salivales accesorias y amígdalas. La cavidad oral se va a dividir en un vestíbulo y una cavidad oral propiamente dicha. El vestíbulo es el espacio que hay entre los labios y las mejillas por fuera y los dientes por dentro. Y la cavidad oral propiamente dicha está detrás de los dientes y sus límites son hacia arriba el paladar blando, hacia abajo la lengua y el piso de la boca y hacia atrás el istmo de las fauces. Las glándulas son órganos pares y vamos a encontrar glándulas salivales principales y glándulas salivales accesorias. En las principales vamos a encontrar la parótida, la submandibular y la sublingual, las cuales las vamos a explicar más adelante. Amígdalas. Son acumulaciones de nódulos linfáticos que se congregan alrededor del istmo de las fauces, en la orofaringe y en la rinofaringe. Estas están formadas por tejido linfático que se organiza en un anillo amigdalino conocido como anillo de Waldeyer, el cual rodea los orificios posteriores de la cavidad nasal y oral, creando acumulaciones de nódulos linfáticos. Las amígdalas se clasifican en amígdalas palatinas, amígdalas tubáricas, amígdalas faríngeas y amígdalas linguales. Las primeras, amígdalas palatinas, también llamadas amígdalas secas, se ubican a cada lado del istmo de las fauces, entre los arcos palato-gloso y palato-faríngeo. Las segundas, amígdalas tubáricas, ubicadas entre las paredes laterales de la rinofaringe posterior y de la desembocadura de la trompa auditiva. Amígdalas faríngeas están situadas en el techo de la rinofaringe, y amígdalas linguales se hallan en la superficie dorsal de la lengua. La cavidad oral se encuentra tapizada por diferentes mucosas tales como mucosa masticatoria, se encuentra en las encías y en el paladar duro, posee epitelio plano estratificado queratinizado y palato queratinizado, epitelio donde las células superficiales no pierden sus núcleos. Este posee tejido conectivo denso y regular colagenoso. Mucosa de revestimiento. Se encuentra en labios, mejillas, superficie alveolar, piso de la boca, paladar blando y superficie ventral de la lengua. Esta posee epitelio plano estratificado no queratinizado y comprende los estratos basal, espinoso y superficial. Mucosa especializada. Recubre la superficie dorsal de la lengua y las placas del paladar blando y la faringe. Esta es la encargada de dar una sensación del gusto, contiene papilas y corpúsculos gustativos. Esta imagen es una placa histológica de cavidad oral, donde observamos dos clases de mucosas. En la parte superior encontramos la mucosa masticatoria con sus células paraqueratinizadas y queratinizadas, y su respectivo epitelio plano estratificado queratinizado. En la parte inferior podemos
observar la mucosa de revestimiento. Labios. Protege la entrada de la cavidad bucal. Está compuesta por fibras de músculo esquelético que le dan movilidad. Se divide en regiones como superficie externa, zona berbellón y superficie mucosa. La superficie externa está recubierta por piel delgada, posee glándulas sudoríparas, glándula sebácea y folículo piloso. La zona berbellón posee piel delgada con algunas glándulas sebáceas. La superficie mucosa está rodeada por epitelio plano estratificado no queratinizado. El labio superior con el inferior al unirse asemejan un cierre, el cual protege la entrada de la cavidad bucal. El núcleo de estos dos labios está compuesto por músculo esquelético, el cual les permite la movilidad. Lengua. Es la estructura muscular más grande de la cavidad oral. Se encuentra organizada en fascículos dispuestos en 3 planos que le proporcionan flexibilidad y movimiento de la lengua. Posee músculos intrínsecos y extrínsecos. Su superficie dorsal está cubierta por papilas linguales y posee mucosa especializada como papilas linguales y corpúsculos. La superficie de la lengua está recubierta por papilas, que estas son numerosas irregularidades y sobrelevaciones de la mucosa llamadas papilas linguales. Estas cubren la superficie dorsal de la lengua por delante del surco terminal. Las papilas linguales y sus corpúsculos gustativos asociados constituyen la mucosa especializada de la cavidad oral. Las papilas las podemos diferenciar de 4 formas. Ellas son filiformes, fungiformes, caliciformes y foliadas, cada una con una característica y función específica. Bueno, ahora tenemos las papilas filiformes. Estas son estructuras delgadas que confieren un aspecto aterciopelado a la superficie dorsal de la lengua. Estas papilas poseen un recubrimiento de epitelio escamoso estratificado queratinizado, que ayuda a raspar el alimento de una superficie. Esta queratinización es parecida a un papel de lija. Las papilas filiformes no tienen corpúsculos gustativos. Bueno, ahora tenemos las papilas fungiformes, que como su nombre lo indica, se asemejan a un hongo, cuyo tallo más delgado o un casquete ancho en la superficie de la lengua. El recubrimiento epitelial de estas papilas es escamoso estratificado no queratinizado, y por consiguiente la sangre que fluye a través de las asas capilares ofrece la apariencia de puntos rojos distribuidos en forma aleatoria entre las papilas filiformes en el dorso de la lengua. Las papilas fungiformes tienen corpúsculos gustativos en la superficie dorsal del casquete de la lengua. En la placa histológica que observamos, en las flechas nos observan las papilas fungiformes, que su característica principal es que se asemeja a 2 dedos hacia arriba. Ahora tenemos las papilas caliciformes o circunvaladas, que estas están dispuestas en forma de V. Estas papilas están sumergidas en la superficie de la lengua, de tal modo que la rodea en un surco recubierto de epitelio, cuya base está perforada por los conductos delgados de las glándulas de von Ebner, el recubrimiento epitelial del surco y el costado, pero este no recubre el dorso de la lengua. Estas papilas tienen corpúsculos gustativos. Ahora tenemos las papilas foliadas, que estas se localizan a lo largo de la superficie posterolateral de la lengua. Estas se ven como unas interdigitaciones que se proyectan hacia la superficie de la lengua. Se ven como unos cercos verticales y que estas papilas tienen unos corpúsculos gustativos funcionales en el recién nacido, pero se dice que se van involucionando a lo largo del segundo o del tercer año de vida. La superficie de estos surcos desembocan en los conductos menores delgados de las glándulas salivales de von Ebner cerosas. Bien, las células que encontramos en el dorso de la lengua son neuroepiteliales, de sostén y basales. Las neuroepiteliales, también llamadas sensoriales. Estas son las más numerosas del receptor sensorial. Estas se encuentran en la superficie apical con abundantes microvellosidades. Estas se encuentran unidas a las células vecinas
por la sonula occludens. Estas, al unirse, forman sinapsis espacial glosofaringeo y vago, y el recambio se lo hace cada 10 días. Ahora tenemos las células de sostén, que estas son menos abundantes que las neuroepiteliales. Estas, sus característica principal es que son células alargadas, se extienden desde la lámina basal hasta el poro gustativo. Estas también tienen microvellosidades y se unen por sonula occludente, que no hacen simnasis como las anteriores, e igualmente hacen recambio también de cada 10 días. Y las basales, estas son unas células más pequeñas que las anteriores y se encuentran ubicadas en la porción basal del corpúsculo gustativo, y también una característica esencial es que son células precursoras. Bueno, ahora en la placa histológica podemos observar las microvellosidades en la parte superior al lado del poro gustativo. Un poco más abajo, en la parte intermedia, encontramos las células de sostén y las células sensoriales, o las células neuroepiteliales, con sus características que las identifican a cada una. Como su nombre lo indica, en la parte basal se encuentran las células basales y que están adyacentes al nervio, que este puede ser el hipogloso o el facial. Sentido del gusto. El sentido del gusto es un estímulo químico. Presenta 5 estímulos: dulce, salado, amargo, ácido y umami. El dulce como el azúcar, el salado como la sal, amargo como la quinina, ácido como el limón y umami lo denominamos sabroso. El borde lateral derecho e izquierdo de la lengua reconocen las sensaciones saladas. Las zonas situadas en el extremo de la lengua reconoce el sabor dulce. El amargo es percibido por un sector al fondo de la lengua que tiene forma de acento circunflejo. La acidez es percibida a los costados de la lengua por encima de las papilas que perciben los sabores salados. Y el umami se da en el centro de la lengua y reconoce los sabores sabrosos. Dientes. Cada diente deciduo o permanente tiene un cuello, una corona y una raíz. En el hombre hay 2 grupos de dientes, 20 dientes deciduos o primarios que se sustituyen por 32 dientes permanentes en el adulto. En los dientes primarios vamos a encontrar en el incisivo medial, que es el primer diente que sale a los 6 meses de edad, incisivo lateral 8 meses, un canino 15 meses, 12 molares, primero en los 10 y 19 meses y el segundo entre los 20 y 31 meses. Los dientes permanentes, que van a ser 32, el incisivo medial de 7 u 8 años, el incisivo lateral entre los 8 y 9 años, un canino entre los 10 y 12 años, 2 premolares entre los 10 y 12 años, 3 molares, el primero 6 años, el segundo comienzos de adolescencia y el tercero final de la adolescencia o 20 años. Capas del diente. Entre las capas del diente vamos a encontrar 3, en las cuales son el esmalte, que es la sustancia más dura de todo el organismo, el cemento, que cubre la raíz del diente, y la dentina forma la mayor parte del diente, y la función es la protección del esmalte. La pulpa. Se integra con tejido conjuntivo laxo y gelatinoso. Tiene una inervación y vascularización extensas. Se divide en 3 zonas concéntricas alrededor del núcleo central. Estas 3 zonas son zona odontoblástica, zona sin células y zona rica en células. El núcleo de la pulpa no posee células adiposas. Tejidos de sostén. Los tejidos de sostén de los dientes comprenden el hueso alveolar de los procesos alveolares, de los maxilares y de la mandíbula, los ligamentos periodónticos y la encía. El hueso alveolar es el tejido conjuntivo fibroso que une al diente al hueso contiguo e interviene los siguientes procesos: adhesión dentaria, sostén, remodelación, propiocepción y erupción dentaria. La encía se describe en 2 partes, en las cuales vamos a encontrar la mucosa gingival, que es un sinónimo de la mucosa masticatoria,
y el epitelio de fijación o unión que se adhiere firmemente al diente. Por encima de la fijación del epitelio al diente se encuentra una hendidura poco profunda llamada surco gingival. La encía. La encía está unida a la superficie del esmalte por un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado y delgado. En la parte profunda del epitelio se encuentra un tejido conjuntivo denso y regular colagenoso, y cuando el epitelio de la encía se aproxima al diente, forma un giro de horquilla, el cual prosigue en sentido apical y a continuación se inserta en la superficie del esmalte mediante la formación de epidermosomas. El surco gingival es el espacio de profundidad entre la encía y el diente. El epitelio de unión es el que une el epitelio gingival y la superficie del esmalte. El paladar lo va a conformar el paladar duro, el paladar blando y la úvula, los cuales tienen la función de separar la cavidad bucal y la nasal de una de la otra. El paladar duro es fijo y su nombre se debe al entrepaño óseo, que va a estar interpuesto por tejido óseo. Y el paladar blando es movible y su centro va a estar ocupado por músculo esquelético, lo cual les va a proporcionar el movimiento. Como se puede mirar en esta imagen, se va a encontrar lo que es el paladar duro y el paladar blando, lo cual el paladar blando se va a encontrar en la parte posterior hacia la óvula y el paladar duro se va a encontrar en la parte anterior detrás de los dientes. El paladar duro va a estar conformado por un epitelio escamoso estratificado y queratinizado y va a estar sustentado por un tejido denso y regular colagenoso, las cuales van a mostrar grupos de células adiposas, y su parte lateral posterior van a estar conformadas por glándulas salivales menores mucosas, y su superficie nasal posee un recubrimiento de epitelio respiratorio. El paladar blando tiene un recubrimiento de mucosa, lo cual va a estar compuesto de un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, y va a estar tapizado por un tejido denso y regular colagenoso, los cuales van a contener glándulas salivales menores mucosas y van a continuar con el paladar duro. La extensión más posterior del paladar blando es la úvula, pero su epitelio solo está compuesto por epitelio estratificado no queratinizado y su centro contiene músculo esquelético, los cuales le van a permitir los movimientos que van a generar sobre el paladar blando. Las glándulas salivares. Las glándulas salivares van a estar compuestas por una glándula parótida, glándula sublingual y las glándulas sublinguales. La parótida es la glándula salival más grande, de la cual posee alrededor del 30% de las salivas. La saliva de la parótida es elaborada y tiene concentraciones altas de enzimas como la amilasa salival y la inmunoglobulina, que es secretada y que activa antígenos localizados en la cavidad bucal, y la glándula submaxilar, que elabora cerca del 60% de la producción total de la saliva, los cuales el 90% de sus acinos elaboran saliva serosa y el 10% van a elaborar lo que es la saliva mucosa. Y la glándula sublingual es la más pequeña de las glándulas salivales mayores, tiene forma de almendra, los cuales van a elaborar apenas el 5% de la producción total de la saliva. También se van a encontrar glándulas salivales accesorias, las cuales van a estar ubicadas en la submucosa de la cavidad oral y las cuales van a comprender las glándulas linguales, labiales, bucales, molares y palatinas, los que comprenden las glándulas accesorias. La saliva, que es secretada por las glándulas salivares, comprende las secreciones combinadas de todas las glándulas salivales principales y accesorias que existen en nuestra cavidad bucal. Su función supera a la de otras secreciones digestivas hasta en 40 veces mayor su secreción de diferentes secreciones del cuerpo. Las funciones importantes de la saliva se encuentran: humedece la mucosa oral, humedece los alimentos secos, es un amortiguador sobre los contenidos de la cavidad oral
También sirve para dirigir los carbohidratos y controla la flora bacteriana, y también se van a encontrar inmunoglobulinas como la inmunoglobulina A en la cavidad bucal.